Y vamos con dos politólogos que conocen muy bien el País Vasco, que trabajan allí, que han estado estudiando al detalle de toda la campaña y de lo que sucedió ayer en la noche electoral. Eva Silván y Óscar Rodríguez, bienvenidos al programa, los dos. Antes de entrar en un poco qué puede pasar en el futuro, me gustaría, ya que os tengo a los dos, que me dieseis como un titular o una ficha de cómo vistes ayer la noche. ¿Cuál es vuestra conclusión de lo que pasó anoche, Eva? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco resiste el envite de H. Bildu y sostiene la mayoría absoluta gracias al crecimiento del Partido Socialista de Euskadi. Si no llegase por los buenos resultados que obtuvo el Partido Socialista, la mayoría absoluta ahora mismo estaría en cuestión, porque si hubiesen mantenido el Partido Socialista los 10 escaños de la legislatura anterior, no habría mayoría absoluta. Y la narrativa ahora mismo, el discurso sería diferente, ¿no? Pero bueno, el gran titular es que el Partido Nacionalista Vasco resiste un envite de enormes dimensiones de H. Bildu, que realmente, o sea, si comparamos con los datos que los que hay que comparar, que son los de 2016, por la pandemia ha crecido 120.000 votos, lo cual supera en todos los registros cualquier resultado previo de la izquierda abertzale, supera aquello que decíamos que podía absorber el voto del Elkarrekin Podemos y sumar, o sea, lo ha superado con creces. Pero el Partido Nacionalista Vasco aguanta, o sea que bueno, esto que anticipábamos de no dar al Partido Nacionalista Vasco por muerto era cierto. ¿Tú cómo lo ves, Óscar? ¿Cuál es tu análisis? Efectivamente, cuando se atribuyen derrotas al Partido Nacionalista Vasco, a mí ya me gustaría perder como el Partido Nacionalista Vasco pierde, porque desde luego el envite que tenía era muy importante, como planteaba Eva, y ha aguantado, ¿no? Diría, por complementar un poco lo de Eva, que todos ganan, ¿no? El PNV gana a las encuestas y a la dinámica que llevábamos. EH Bildu gana a la historia, porque nunca había obtenido tal número de votos. El PSE crece un 20% en escaños y el Partido Popular crece un 50% en votos. Y además Vox entra en el Parlamento, que era algo que parecía difícil. Pero sí que haría tres matices, ¿no? En primer lugar, que el Partido Nacionalista Vasco ha recibido mucho voto crítico. Sus propios dirigentes lo dicen hoy y estaría bien que no se olvidaran de ese voto crítico, porque comparado con 2016 rondaba los 400.000 votos y ahora ha obtenido pues como unos 30.000 votos menos que entonces, ¿no? El segundo matiz que haría es la reflexión a la que tendría que ir la izquierda confederal, la llamada izquierda confederal, ¿no? Porque entre los 300 y pico mil votos que obtuvo en unas generales y los 48.000 que obtuvo ayer, es un sexto de los votos que había obtenido en unas generales y, por tanto, Sumar y Podemos deberían hacer una reflexión y, además, muy acelerada. Y la tercera, para no vender la piel del oso antes de cazarla, es que, ojo al voto por correo, porque efectivamente los 12 del PSE y los 27 del PNV dan mayoría absoluta, pero quizás el voto por correo, que todavía hay que... El voto por correo, no, perdón, el voto exterior todavía puede cambiar un poco el mapa, veremos, porque hay alguna diferencia pequeña ahí. Claro, es que creo que eran 80.000 los potenciales votantes, no sé si han sido 8.000 o 9.000 los que se han hecho por efectivos esos votos, pero es verdad que ahí ha habido otros años que sí que ha habido movimientos, ¿no? De un escaño arriba, uno abajo en algún partido político. Sí, pero yo discrepo un poco con Óscar, ¿eh? Yo creo que va a estar difícil porque la distancia, lo miraba ahora antes, la distancia en Guipúzcoa, es verdad que el último escaño en disputa está entre el Partido Socialista de Euskadi y H. Bildu, que es el territorio de Guipúzcoa, es el territorio donde H. Bildu ha mostrado una fortaleza, digamos, brutal. O sea, realmente obtener el 41% de los votos en un único territorio es un registro espectacular, ¿no? Pero la distancia es grande, o sea, creo que en Guipúzcoa hay 3.500 votos cera y hay una distancia de más de 1.000. Pese a que sea el territorio de H. Bildu, realmente esos 3.500 tendrían que ser todos abertzales prácticamente, ¿no? Correcto, y doblar al Partido Socialista, efectivamente. De todas formas, hay un asunto que sí que me gustaría abordar, del que se habla poco y si no se habla hoy, ya no se va a hablar probablemente en toda la legislatura, ¿no? El otro día coincidía también con Eva en la radio pública y yo apenas tenía un par de certezas. La primera que tenía era que a EH Bildu se le había hecho bola a la campaña, sobre eso también podemos hablar, pero obviamente la campaña se le ha hecho muy larga a EH Bildu por errores propios también. Pero la segunda certeza que tenía es que iba a ganar la abstención. Y de los 1.700.000 electores, 700.000 se han abstenido. Es verdad que estamos
bueno, más o menos en una media de participación razonable, como la que se ha dado en otros años, el 62%, pero 700.000 personas que no han votado, de 1.700.000 con derecho a voto, deberían llevar a los partidos políticos a una reflexión profunda en torno a por qué normalizamos que un 40% de los electores no se sientan interpelados por unas elecciones que, como también ha ido contando Eva durante toda la campaña, eran más emocionantes que nunca, aunque fuera una campaña aburrida, pero efectivamente había una tensión electoral muy importante, ¿no? Uh-huh. Volviendo un poco a los resultados de ayer, es verdad que el Partido Nacionalista Vasco, para conseguir que Imanol Pradales sea el lehendakari en primera votación, va a contar con los votos del PSE, que además ha crecido, como decíais, 2 escaños. Es un buen resultado para el Partido Socialista de Euskadi. Eneko Andueza ya reclama más protagonismo en el futuro gobierno, lo hacía así. Nosotros somos los que damos mayoría ahora, ¿no? El PNV ha sufrido un evidente desgaste y nosotros, sin embargo, hemos subido, ¿no? Y somos nosotros los que damos esa mayoría. Por tanto, nuestro papel, nuestra posición de fortaleza es mucho mayor, ¿no? Por tanto, en estos momentos el Partido Socialista tiene que tener una gran presencia en el gobierno, tiene que tener un peso específico, sobre todo para que las políticas progresistas estén más que garantizadas en ese futuro gobierno, ¿no? Bueno, y el PNV, casi en una primera ronda de negociación ante las cámaras, le responde al PSE, sí, pero ojito, vamos a verlo. Bueno, los socialistas, que nos conocen mucho y nosotros les conocemos muchos, siempre juegan fuerte y siempre exigen más, tengan los resultados que tengan. Han tenido 2 asientos más en el Parlamento, con lo cual sus resultados son buenos, evidentemente, pero todavía no hemos ni confrontado los programas, que es algo que solemos hacer además, como ellos bien saben, desde el primer momento, y después tendremos que ver también qué tipo de gobierno quiere configurar el candidato al lehendakari, Imanol Pradales. ¿Veis que el PSE vaya a tener más peso en el gobierno vasco, que al final, dentro de unos meses, hablaremos de un gobierno similar al que hay ahora, que los pesos serán los mismos o que realmente van a cambiar cosas, Eva? Bueno, antes teníamos una relación de fuerzas descompensada hacia el Partido Nacionalista Vasco, 31 escaños, 31 parlamentarios y parlamentarias, frente a 10, era un tercio lo que representaba el Partido Socialista de Euskadi. Ahora, sin llegar a ser un 50-50, un 50-50, se aproxima más, ¿no? Estamos en un 12-27, o sea que, bueno, seguramente el Partido Socialista va a hacer valer su buen resultado, debería hacerlo valer. O sea, la lógica de la negociación política es absolutamente comprensible, legítimo y debe hacer valer, porque no, lo decía además la propia Itxaso Atutxa, no es que solamente tengan buenos resultados, o sea, es que ganan parlamentarios, ganan porcentaje de votos, ganan número de votos absolutos, aunque esto no es comparable, puesto que es un 63% de participación, y el Partido Nacionalista Vasco pierde votos, pierde escaños y salva la mayoría absoluta gracias al crecimiento del Partido Socialista de Euskadi, que no atisbaba ninguna encuesta llegar hasta los 12 parlamentarios, le daban entre 10 y 11, ¿no? Entonces, es absolutamente normal, legítimo y será probable que el Partido Socialista, pues creo que tenía 3 consejerías, si no me equivoco, pues pueda aspirar por lo menos a 4 seguro. Pero bueno, eso también dependerá de cuál sea el gobierno, las consejerías, que seguramente ahí habrá cambios, pero sí que el Partido Socialista lo hará, como lo ha dicho su propio candidato, ¿no? Coincido plenamente coincido con Eva, y además querría reseñar que esto es muy poco usual, ¿no? El hecho de que cuando hay una coalición que se presenta en unas elecciones, además con el desgaste que había de la acción del gobierno, particularmente en el Servicio Vasco de Salud o en la educación o en otro par de asuntos sectoriales, es muy poco habitual que el partido pequeño crezca y que el partido mayor baje, ¿no? Esto no se da habitualmente en política comparada y hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? En ese sentido, es normal que si Eneko Andueza ha intentado sacar la cabeza, y yo creo que lo ha hecho muy bien durante toda la campaña, ¿no? Porque había una contienda entre 2 titanes que iban a chocar y él ha conseguido meter la cabeza en la campaña al punto de que se ha hablado de él mucho. Pero es normal que si la ha metido la cabeza en campaña, intente meterla en la negociación del gobierno. Y más allá del reparto de carteras, en todo caso, yo creo que hay una cosa que sí que ha reclamado la sociedad, y es bueno, una idea de cooperación, y yo insistiría en ella, porque más allá del gobierno que se conforme y que tiene mayoría absoluta, va a hacer falta contar con el otro 50% del Parlamento,
porque se avecinan curvas. Hay muchos elementos geopolíticos, económicos, que si levantamos un poco la cabeza de Euskadi, bueno, podrían, en fin, asustarnos un poco, ¿no? Euskadi tiene un PIB industrial del 21% y hay una dependencia importantísima de la energía y de la producción que tenemos completamente externalizada en toda Europa, pero en Euskadi particularmente, o hay un acuerdo más allá del gobierno y se articulan políticas de transformación de esa realidad para ir recuperando de alguna manera soberanía en estos dos campos, en la energía, por ejemplo, y en la producción, o las vamos a pasar mal, por no señalar el elemento de las guerras que estamos viviendo en las fronteras de la Unión Europea, el futuro de Estados Unidos o los ajustes a los que nos va a someter la Unión Europea en los próximos meses previsiblemente, donde se va a acabar esta alegría inversora que hemos tenido en los últimos años y probablemente nos van a apretar las tuercas, ¿no? Así que, en definitiva, yo creo que también de alguna manera la ciudadanía vasca ha votado cambio. Ha votado cambio castigando al principal partido del gobierno y premiando a todos aquellos partidos que de alguna manera, aunque no estén de acuerdo entre ellos, pero estaban pidiendo un cambio en las políticas del gobierno y una mejora en los degradados servicios públicos, ¿no? Bueno, yo iría más allá del gobierno y estaría muy bien que se articulasen mayorías más amplias incluso ante los retos que tenemos. Sobre esas mayorías, Óscar y Eva, me imagino que muchos espectadores se pueden estar preguntando algo que igual es un poco infantil, pero que estaría bien aclarar. ¿Cómo va a ser posible que el Partido Socialista de Euskadi, que es de izquierda o de centro-izquierda, pacte con el Partido Nacionalista Vasco un pacto de gobierno? ¿Y cómo va a funcionar eso en un día a día, en un Parlamento en el que Bildu, que no es el Bildu de hace 3 días, sino que es mucho más grande y mucho más potente, que ideológicamente, evidentemente, va a estar más cerca del PSE, va a funcionar como oposición? Es decir, ¿cómo se va a articular eso en el Parlamento? Que tu socio, casi empatado con el PNV, sea tu oposición dentro del Parlamento vasco. Sí, eso, bueno, en eso en Euskadi estamos acostumbrados, o sea, esos socios de gobierno que inauguró Ardanza, que falleció, el lehendakari Ardanza falleció en esta campaña electoral, esas cohabitaciones entre un partido conservador, ¿no?, que podríamos pensar como el Partido Nacionalista Vasco, y un partido progresista como el Partido Socialista de Euskadi. Seguramente el Partido Nacionalista Vasco, bueno, seguramente no, el Partido Nacionalista Vasco no es tan conservador como se pudiese pensar un partido conservador tradicional, más vinculado a lo que es un partido popular en España. Es un partido en el que cohabitan dos almas, una más conservadora liberal y otra más socialdemócrata, y además es la cohabitación de esas dos almas donde el Partido Nacionalista Vasco se expresa de manera diferente en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. O sea, eso es una realidad. Y eso es lo que le ha permitido entenderse con un partido nacionalista, con un partido socialista, que es verdad que siempre ha jugado a ser hermano pequeño, ¿no?, a no hacer mucho ruido, a priorizar la gobernabilidad, la estabilidad del gobierno. Intuyo que en esta ocasión se va a hacer valer, porque es verdad que si miramos la lógica parlamentaria ahora mismo que se constituye tras el 21 de abril, la presencia de fuerzas de izquierdas es muy relevante. O sea, ahora mismo el Partido Socialista puede optar por el mismo gobierno, con la misma relación de fuerzas, con el Partido Nacionalista Vasco, con EH Bildu, con este empate de escaños, ¿no? Opta por el Partido Nacionalista Vasco porque todavía es un partido que no puede aliarse con la izquierda abertzale, además una izquierda abertzale que con su nuevo líder no ha, digamos, verbalizado ese cambio es hacerse cargo del pasado, ¿no? Pero estaría en disposición ahora mismo, en posibilidades de hacerlo. Es verdad que va a ser un gobierno en ese sentido que va a sentir, yo creo, que la presión intensa de EH Bildu, va a ser más oposición que nunca porque tiene mucho apoyo popular, tiene un crecimiento, tiene 340.000 votos de 1.700.000 vascos y vascas que fuimos a votar ayer. 340.000 han apoyado a EH Bildu. Hay una distancia de 30.000 votos. Realmente es muy poca la distancia, ¿no? Y eso EH Bildu lo va a hacer valer, y seguramente en el eje ideológico, en las políticas progresistas, evidenciando si el Partido Socialista es tan de izquierdas como dice ser, y en el eje identitario presionando al Partido Nacionalista Vasco y cuestionando si es tan nacionalista como dice ser, ¿no? En esa necesaria, que sí que hay un acuerdo, en esa necesaria renovación de un estatuto que data de 1979, ¿no? Entonces, seguramente el EH Bildu intente visibilizar esas contradicciones internas, ¿no?, que cohabitan en ese gobierno de coalición, y hagan de una legislatura mucho más bronca, ¿no?, que esta anterior, que ha sido de una
promiscuidad, si me permitís el término, legislativa increíble. O sea, realmente parecía que lo tenían que dejar todo cerrado para luego esta legislatura enfrentarse a otras cuestiones más pragmáticas y más de gobierno. Seguramente sea una legislatura más de gobierno que de parlamento, y esta anterior ha sido muy de parlamento y no tanto de gobierno. En alguna cosa quizás no estemos de acuerdo, Eva, pero bueno, el lema fundacional del Partido Nacionalista Vasco es en euskera Jangoikoa Talege Zaharra, que viene a decir como Dios y ley vieja. Desde que se fundó el Partido Nacionalista Vasco, pues han pasado muchas cosas y se ha convertido en un catch party del libro, ¿no? O sea, que es un partido atrápalo todo, y dentro de su electorado hay desde gente que todavía se agarra a ese viejo lema fundacional a personas que incluso se consideran a sí mismas progresistas. Y de hecho, una de las señas de identidad, creo yo, del Lehendakari Urkullu ha tenido que ver con una apropiación de la agenda socialdemócrata. Eso quizás habría que apuntárselo un poco al Partido Socialista, pero también a la intuición y a la visión de la realidad que ha mostrado el Partido Nacionalista Vasco durante todos estos años, ¿no? Cómo se ha ido adaptando a una sociedad que ha ido cambiando en todos los terrenos. Efectivamente, con EH Bildu, sobre esto se ha discutido mucho, aunque Eneko Andueza lo aclaró el primer día. Él ya dijo que no iba a pactar con EH Bildu en este contexto. Y es verdad que en perspectiva histórica, la izquierda nacionalista generalmente suele premiar la nación frente a la izquierda. Quizás sea uno de los grandes retos de EH Bildu, porque yo discreparía, haciendo un análisis sociológico serio, de que el mandato popular que ha existido en Euskadi es hacia una mayor reclamación de soberanismo / independencia, porque esa demanda está en mínimos históricos y efectivamente en otras contiendas electorales, como puede ser las elecciones generales, el cuerpo electoral vasco se comporta de una forma diferente premiando a partidos de orden estatal. Por tanto, no haría esa lectura y efectivamente, en todo caso, en perspectiva histórica, la izquierda nacionalista suele premiar la nación frente a la izquierda. Ese es el primer elemento que podría llevar a dificultar la alianza entre el Partido Socialista de Euskadi y EH Bildu. Y el segundo elemento, lo habéis mencionado durante la última semana, tiene que ver con la inmensa metedura de pata de EH Bildu en la campaña electoral. En una campaña electoral que estaba saliendo a su medida exactamente, o sea, la tapó el Atleti, la tapó la muerte del Lehendakari Ardanza, y no entrábamos en campaña hasta que llegó un periodista, hizo 4 o 5 preguntas apropiadas y EH Bildu metió la pata. En la medida en que EH Bildu no saque esa pata y el Partido Socialista se crea que la ha sacado sinceramente, es decir, que el sentido, la realidad de las víctimas forme parte de la lectura de la sociedad del futuro, va a ser muy difícil que lleguen a acuerdos. ¿Y eso puede pasar sí, estos años, en esta legislatura? ¿Puede haber cambios en esa posición de Bildu sobre ETA en los próximos meses o en los próximos años con estos resultados? Si quieres tú, Óscar, empezar. Todavía... Ay, perdón. No, o Eva, da igual. Bueno, yo me imagino que ellos estarán haciendo también la lectura del resultado electoral y algunas de las reflexiones que ha puesto Eva encima de la mesa o que estamos poniendo en este debate o en este diálogo las estarán haciendo también. Y esa lectura del mandato popular en términos de mayor profundización en el soberanismo o esos gritos de independencia que escuchábamos ayer en el primer minuto de la celebración de EH Bildu, creo que formarán parte de la reflexión y creo que les llevará a la conclusión de que eso les invalida para jugar a otra política de alianzas, porque una cosa es apoyar una agenda legislativa que pueda haber en el Gobierno de España y en el Parlamento, y otra cosa es lo que ocurre en el Parlamento Vasco y fórmulas de gobierno, ¿no? Yo entiendo que si no sacan esa pata, si siguen insistiendo en esta idea, le abren una autopista al Partido Socialista de Euskadi para seguir creciendo. Porque tengamos en cuenta que el Partido Socialista llegó a obtener, es verdad que la izquierda abertzale estaba ilegalizada en aquellas elecciones, pero llegó a obtener 320.000 votos. Independientemente de los porcentajes o de los escaños, son 320.000 ciudadanas y ciudadanos que votaron al Partido Socialista. Cuando implosiona, cuando le pega Podemos un golpe al tablero electoral, el Partido Socialista merma muchísimo, casi a 1/3, y esos votos, los votos no son de nadie, pero gran parte de esa bolsa de votos que obtuvo Podemos o que podría obtener la izquierda confederal han ido a parar a EH Bildu. Y por tanto, si EH Bildu
renuncia a hacer una lectura de la realidad vasca en clave de progreso, en clave de políticas de izquierdas y premia más o prioriza más la nación, creo que le abre una autopista al Partido Socialista de Euskadi, que además va a ganar fuerza sin ninguna duda en este gobierno. Pero bueno, que yo no soy asesor de EH Bildu, me imagino que ellos harán sus reflexiones, vamos. Eva. Sí, seguramente, bueno, eso lo podremos ver en los postelectorales, ¿no? Cuando tengamos acceso a las encuestas que pregunten si cambió el sentido del voto de la gente en la última semana o si hubo algún acontecimiento que cambió el sentido del voto, incluso en los trackings que se han hecho en esta última semana en los sondeos a pie de urna, ¿no? Que ahora son públicos y que vamos a analizar para ver si realmente esto ha tenido peso. Intuitivamente a mí me da la sensación de que sí. De hecho, creo que el resultado que ha obtenido el Partido Nacionalista Vasco en Álava, lejos de ser tan malo como preveían las encuestas, puede tener influencia en las declaraciones de Otxandiano. Entonces, está claro, hay una certeza que tenemos ahora mismo, que H. Bildu crece cuando prioriza la agenda material, o sea, la agenda política, frente a la agenda identitaria. Es lo que le ha permitido crecer, porque lo decía Óscar, la sociedad vasca ahora mismo no está en una ansias de una ambición de independencia. O sea, estamos hablando de un 22% versus 40 y pico que hubo en otros momentos. Y ha sido esa apuesta por esa agenda material y de ofrecerse a la ciudadanía vasca como un partido de gobierno lo que le ha permitido crecer. Y las encuestas el lunes todas coincidían en ese sentido, ¿no? Y es a raíz de una pregunta de un periodista donde parece que todo, bueno, una parte, porque no hay que menospreciar que el resultado es espectacular, en la izquierda Berchale, o sea, es brutal, ¿no? O sea, el crecimiento y la situación a la que ha expuesto al Partido Nacionalista Vasco y esa paciencia estratégica de la que han hecho gala, pues si la mantienen, pues vamos a ver, ¿no? Pero también hemos dicho mucho estas semanas que la sociedad vasca había pasado página sin leerla, ¿no? Y yo creo que lo que nos pueden parecer los datos es que había pasado la página sin leerla, pero que había recuerdos que estaban, ¿no? Y que había cuestiones que se activaban rápidamente. Y seguramente una de ellas es el reconocimiento explícito, mayoritario, de que ETA fue un grupo terrorista, ¿no? Y entonces, esa cosa tan concreta seguramente activó una respuesta por parte de un electorado de H. Bildu que acababa de llegar al partido y estaba, digamos, a la espera y le estaba dando una cesión de confianza, ¿no? Puesto que era un partido que parecía que estaba optando por otras dinámicas y que ahí, pues ese que no estaba más afianzado, pues cambia su sentido del voto o se queda en casa. Bueno, esos detalles los veremos, ¿no? Pero sí que creo que hay un votante del Partido Nacionalista Vasco que se activa y que dice, cuidado, ¿no? O sea, de esa incertidumbre, ante esa pérdida, que es algo que el votante tradicional del Partido Nacionalista Vasco prioriza, que es la estabilidad, ¿no? Incluso un votante del Partido Popular que se haya ido al Partido Nacionalista Vasco, o sea, ante el voto útil, ¿no? Conservador. Y eso puede explicar incluso que los resultados del Partido Popular no hayan sido lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban que si conseguían absorber el voto de Vox y crecían, llegarían a los 8 parlamentarios. Y se han quedado en 7 y con Vox todavía en las instituciones. Si puedo completar ese análisis con una cosa, quizás claro. Eva, que ha estado mucho más en el estudio de los datos, es una gran profesional de los datos, quizás no haya tenido tanto tiempo como el que he tenido yo para poder acercarme a los actos de campaña. Me he acercado a actos de campaña de los 5 principales partidos y de alguno pequeño también. Se ha notado, independientemente de los datos, que ya los veremos, como bien apuntaba Seba, en los postelectorales y en estos trackings, pero se ha notado un cambio en el estado de ánimo bestial desde la metedura de pata. Antes de esa metedura de pata, el Partido Nacionalista Vasco efectivamente tenía esas perspectivas que apuntabas, particularmente en Álava, la diferencia, donde ha ganado EH Bildu, como en Guipúzcoa, no tan contundentemente, pero la diferencia era mucho más importante. Pero el cambio en el estado de ánimo del Partido Nacionalista Vasco ha sido bestial después de esa metedura de pata, y el cambio en el estado de ánimo
que había en los mítines de EH Bildu ha sido igual de bestial, pero evidentemente en sentido inverso. Y además de ese estado de ánimo, ha coincidido con un cambio discursivo que se ha notado muchísimo. Además de que el candidato Pradales se enfundó en el traje y la corbata por primera vez en la campaña electoral, no lo habíamos visto hasta ese error, no lo habíamos visto con traje y corbata. Iba en contra del diseño de su campaña y sin embargo ahí se puso el traje y la corbata y empezó a hacer un discurso del miedo, vamos a decirlo así, ¿no? Estaba permanentemente apelando a mantener lo que tenemos y a que si dejábamos lo que tenemos en manos de esta gente, incluso ha llegado a decir alguna vez, esto lo podríamos poner en riesgo, ¿no? De modo que veremos con los datos si efectivamente esa campaña y ese error han influido mucho o poco en los votantes en Euskadi, pero yo diría que en el estado de ánimo claramente y en el discurso del Partido Nacionalista Vasco, que ha vertebrado la última parte de la campaña, también. No sé si se puede asemejar al Doberman aquel que hizo Alfonso Guerra en el año 96 para decir que venía a la derecha. Mira, el Partido Nacionalista Vasco, en vez del Doberman, ha empleado una vaca, que también es en blanco y negro, pero lo comparaba a EH Bildu con una vaca, ¿no? A la que había que guiar. Bueno, ambos han utilizado a un animal. Parece ser que ha resultado más efectivo lo de la vaca que lo del Doberman, porque en el 96 aquello no... ¿Cuántos años de democracia ya, porque lo del Doberman ya es vintage casi. ¿Y cuántos años tenemos nosotros también? Ya, también. Eva Silván, Óscar Rodríguez, yo no sé si vais a seguir con la misma intensidad o parecida a las elecciones catalanas, por cierto. Bueno, con tanta, porque estas han sido unas elecciones realmente diferentes, o sea, en Euskadi. O sea, pero estarás pendiente, Eva. Sí. ¿Y tú, Óscar? ¿Vas a estar atento? Ella seguramente va a estar viviéndola intensamente y a través de los datos, y yo la voy a vivir presencialmente porque me voy a escapar también a ver unos pocos actos allí, que tengo la posibilidad de hacerlo, así que sí, la viviremos. No sé si tan intensamente, pero sí la viviremos, seguro. Pues nada, yo os emplazo aquí para que la semana previa, que tendremos programas, algún día os intentaremos invitar para conocer vuestro análisis. Muchísimas gracias, Eva, Óscar, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Agur.